Cuando pensamos en arte, pensamos en la Mona Lisa, la gran obra que Picasso realizó en el Alto Renacimiento. Sin embargo, no fue ahí donde nació el arte. Hoy te mostraré una línea del tiempo del arte clásico hasta el Renacimiento. En sí, el arte nació con las obras rupestres del hombre primitivo, pero la base de la cultura occidental y de donde nos reflejamos hasta hoy en día es la antigua Grecia. A través de cálculos matemáticos buscaban la perfección y estética de sus obras. Eran figuras perfectas, que se relacionaban con la divinidad y la idealización del hombre. Estas esculturas carecían de expresión dado que para los griegos la contención de emociones era una virtud. Luego de esto, el gran imperio romano conquista Grecia y se inspira del arte de este, tanto en sus esculturas como en sus dioses. Sin embargo, respecto a la estructura de sus templos, los romanos ya no se basaban en cálculos, sino en la utilidad de sus obras. Tomaron referencias y crearon mausoleos, termas, teatros, coliseos, acueductos, circos, puentes y muchos más. E implementaron la cúpula, bóveda y el arco de medio punto. Decoraban sus paredes con pinturas, mosaicos y esculturas. En estas ya no se idealizaba la figura del hombre, sino que se realizaban retratos realistas. En el siglo I, la religión cristiana no era permitida en Roma, por lo que los cristianos realizaban sus puntos de encuentros en catacumbas, las cuales las llenaban de pinturas religiosas. A este arte se le llamó paleocristiano. Luego, en el año 313, el emperador Constantino I promulga el Edicto de Milán, dando así el origen del cristianismo en Roma. 70 años más tarde, Teodosio I decide convertir el cristianismo en religión y empiezan a construir las primeras basílicas cristianas. Estas tenían una nave transversal que adaptaba la forma de la cruz de Cristo a su estructura. Tiempo más tarde, Roma terminó dividida tras la invasión de los pueblos bárbaros, quedando así solo la parte de Oriente. Y aunque sus habitantes seguían llamándose romanos, nosotros los conocemos como el Imperio Bizantino. Durante toda la Edad Media, el arte bizantino fue un arte muy lujoso, que tomó referencias del arte greco-romano y paleocristiano. Se desarrolló principalmente en la ciudad de Constantinopla. Es muy representativo de este arte que las estructuras tuvieran planta de cruz griega y encima una cúpula. Su interior estaba decorado con mosaicos y muchas pinturas. Entre sus estructuras más representativas tenemos la Basílica de Santa Sofía, ubicada en la capital de Constantinopla, que ahora es Estambul, la cual en 1453 los turcos otomanos la convirtieron en mezquita. Otra obra es la iglesia de San Vital de Rávena. Esta es muy representativa por tener el destacador mosaico del emperador Justiniano y su séquito en el año 547. Estos mosaicos servían para dar a conocer la fe cristiana e imponer el poder de la iglesia a los habitantes del pueblo. Con la caída del imperio de Carlomagno, nace el surgimiento del feudalismo y la agricultura tiene mayor demanda, mientras que el comercio cada vez decae más. Y bueno, con el fin de las invasiones vikingas y la conquista de la península ibérica, Europa occidental está más estabilizada y ahí, en el siglo XI, es cuando nace el arte románico. Este consistía en un arte homogéneo y unitario, ya que es originario del occidente. Característicamente, las paredes de estas catedrales eran más gruesas y tenían ventanas muy pequeñas, por lo que todo dentro era muy tenebroso. Y la estructura era muy pesada. Era un arte al servicio de la iglesia, ya que tenía como objetivo instruir en las Sagradas Escrituras y representaba toda Europa, a pesar de que éste estaba dividido. Pero, ¿cuál es el origen de este arte? Bueno, en el año 530, un monje Benito de Nursia funda la Abadía de Montecassino, y con ella la Orden Benedictina. Esta tuvo expansión por gran parte de Francia y Germania. La fama de estos monasterios atrajo la curiosidad de los reyes y nobles, los cuales los colmaron de privilegios. En el año 910, el duque Guillermo el Piadoso le regaló una villa al Papa Sergio III, y fue ahí donde se construyó la famosa Abadía de Cluny. Entonces, estos monjes cluniacenses se enojaron con los benedictinos por su corrupción, por lo que le hicieron una reforma para volver a su autenticidad. La expansión de construcciones de monasterios cluniacenses hizo que en toda Europa se diera un estilo único,
A este estilo se le conoce como el románico. Las características de estos monasterios era un núcleo central, que era llamado claustro, que consistía en un patio rectangular, y un pórtico lo rodeaba. Tenía un refectorio, que era un comedor, y la sala capitular, que era un punto de reunión, y las celdas eran dormitorios. Algo a destacar es la biblioteca, donde los monjes reescribían testamentos de la antigüedad, y es ahí como varios escritos de Grecia y Roma llegaron hoy hasta nuestros días. Estos monjes de Cluny fueron muy importantes en esta época del cristianismo, por lo que hubo 3 lugares donde las peregrinaciones se daban habitualmente. En primer lugar están las catacumbas de Roma, por los restos del Papa. En segundo estaba Jerusalén, hogar de Cristo, pero que ahora estaba tomado por musulmanes, pues estos solían matar a los peregrinos que se acercaban, y todo esto desembocó en las cruzadas. Para terminar, en el año 1000, la gente era sumamente religiosa, pues según el Apocalipsis de San Juan se acercaba el fin del mundo. Todo el mundo vivía en pánico y pensaban que peregrinándose se salvarían con su entrada al cielo. Ese tránsito de peregrinos hizo que se abrieran las rutas por Europa, y es que todo esto era puro negocio. Entonces, para guardar estas rutas, los Cluny crearon iglesias de peregrinación, llenados de bellezas y lujos. Estas iglesias tenían la planta de cruz latina y un transeptor más largo, lo que daba una forma a la cruz, de cruz a la iglesia. Estos estaban llenos de cruces y tenían columnas con capiteles y decoración. Inclusive tenían trompas y pechas que provienen del arte bizantino. De esta influencia también se dan los mosaicos y las pinturas, por eso se dice que los románicos tenían un horror al vacío, porque no dejaban ningún espacio libre, y es que las figuras y pinturas te contaban una historia. Tenían el capitel figurativo y el capitel geótrico en sus columnas. Este arte románico alcanzó gran nivel en Castilla por las pinturas que estaban en la Capilla Sixtina del románico español. Por último, destacaremos la decoración pictórica de Ermita de la Veracruz de Maderuelo, ya que contiene escenas de la creación y el pecado original. A finales de la Edad Media se da el arte gótico. El nombre gótico nace de la creación de un historiador del siglo XVI. Este se llama Giorgio Vasari. En esta época las personas llamaron la etapa antes del Renacimiento Edad Media, debido a que era como un periodo de transición basado en oscuridad, ya que se había ido el pasado glorioso de Roma y Grecia. Entonces, para los ojos de Vasari, el arte gótico era un arte bárbaro, y eso se siguió creyendo hasta el romanticismo. Las características de la arquitectura de este arte se basan en 2 principios importantes: la elevación y la luminosidad. Ya no están las ventanas pequeñas ni los grandes muros. Ahora querían lograr con su arquitectura esbeltez, por lo que cambiaron las bóvedas de cañón o las rocas de medio punto, que eran superclásicos de románico, y colocaron arcos apuntados que le daban esa esbeltez que tanto buscaban. Además, implementaron las bóvedas de cacería, que eran como aspas puntadas en el centro, por lo que también cambiaron los muros por ventanas con vidrios que iluminaban el interior a todo color. También implementaron capiteles como glavetes, con tal de darle más altura y vertiginosidad a sus obras. Si mencionamos una de las catedrales góticas más famosas, es la Catedral de París, Notre Dame, que al principio, en el año 1163, fue iniciada con estilo románico normando y fue terminada en el año 1345 con estilo gótico. Otras importantes a destacar son la Catedral de Reims y la Catedral de Amiens, con más de 50 metros de altura, ambas son las más altas de Francia. Tiempo después, en 1240, comienza la etapa del gótico radiante. Ya no tan solo buscan verticalidad y altura, sino que también buscan ligereza y riqueza, por lo que se llenan de vidrieras luminosas por casi todas las paredes. Un claro ejemplo de esto sería la Santa Capilla de París,
construida con un estilo gótico radiante en el año 1250 por Pierre de Monturiol. Un siglo después, este gótico evoluciona y nace el gótico flamígero, que se caracteriza por hacer parecer como si los costados de las columnas tuvieran llamas. El arte del gótico no solo fue de carácter religioso, sino que también influenció mucho en la construcción de castillos, palacios y hasta universidades. En el caso de su escultura, tenemos a las famosas gárgolas. También se da la escultura de Jesús crucificado y la Virgen. Sin embargo, ahora sus rostros muestran expresión, y es que en la Edad Media se dieron cuenta que llegarían a las personas a través de la misericordia y no del castigo. Si hablamos de sus pinturas, me traslado a la última etapa de la pintura gótica, que fue la internacional. Este se caracterizaba porque sus pinturas representaban interés naturalista, con colores variados, figuras estilizadas, colores brillantes, sensación de movimiento, entre otros. Una de sus obras más conocidas es de los hermanos Lingourt, llamada 1000 horas. En Castilla tenemos a Nicolás Francés, autor de la Catedral de León y retablo de la vida de la Virgen de San Francisco. Pasamos ahora a la última etapa de nuestra línea del tiempo, el Renacimiento. Iniciado luego de la caída de Constantinopla y después de la Edad Media, el Renacimiento fue un movimiento que buscó el renacer de los elementos griegos y romanos. Sin embargo, el Renacimiento no fue solo arte, sino que a través del humanismo buscó recuperar el pensamiento clásico. El humanismo fue este movimiento que inspiró en su arte. Los artistas renacentistas y sus mecenas buscaban realismo en la figura humana, a la cual le dieron mucha importancia. Pero, además de buscar naturalidad, también lo acompañaban con idealismo, ese que siempre se quiso remarcar en la antigüedad. Sin embargo, en estas obras se busca retratar rostros expresivos, ya no la contención de emociones. Para realizar sus obras volvieron a estudiar matemáticas y junto a la óptica desarrollaron el concepto de perspectiva lineal y aérea. Utilizaron la anatomía para retratar mejor el cuerpo humano, pero como ya dije antes, su interés era la naturaleza. Los llevó a idealizar sus obras y buscar la simetría. Por eso algunos de sus personajes se parecen tanto. Los protagonistas de sus obras estaban basados en los personajes mitológicos. En su arquitectura también tuvieron influencia antigua. Brunelleschi fue el primer arquitecto renacentista. Él construyó la Catedral de Santa María de Fiore, que está ubicada en Florencia. Esta catedral fue construida en la época del Renacimiento temprano, por lo que aún conserva influencia gótica. Pero lo que más cabe resaltar es su cúpula, que fue inspirada en el Panteón romano. Otra obra también ubicada en Florencia fue el Palacio Rucellai, construida por León Bautista Alberti. Esta obra está inspirada en el Coliseo romano, a través de las cornisas y los arcos de medio punto en las ventanas. También la misma distribución de las columnas, primero jónico, luego dórico y por último corintio. Esto es el significado de querer volver a la antigüedad, planteado tanto en iglesias como palacios. El Renacimiento tuvo 4 etapas: pre-renacimiento, renacimiento temprano, alto renacimiento y renacimiento tardío. Entre las obras más destacadas de estas épocas tenemos en el pre-renacimiento a las obras de Giotto, que intentó capturar ese mayor realismo a pesar de la falta de técnicas, como la perspectiva. Luego, ya en el Renacimiento temprano, Masaccio fue uno de los primeros en utilizar estas técnicas, pero el más importante de todos fue Botticelli, con sus obras como El nacimiento de Venus, donde se describe una escena mitológica y se realza el realismo e idealismo ya mencionado antes, o La primavera en 1480. En el Alto Renacimiento, los mecenas llegan a ser los papas, por lo que sus obras suelen ser más religiosas. Sin duda, el representante más importante de esta época fue Leonardo da Vinci, con su obra La Última Cena y La Mona Lisa. Lo que le diferencia del resto de su técnica fue el difuminado, resaltaba la naturalidad a través de los contornos imprecisos. Además, puso en práctica la perspectiva aérea. En su obra La Mona Lisa se puede apreciar cómo detrás de ella se observa el paisaje más lejos,
pero no tan solo se trataba de modificar el tamaño, sino de aplicar la técnica. Cabe resaltar también a Rafael con su obra La Escuela de Atenas. Se podría decir que es la obra más renacentista, dado que se puede apreciar a Aristóteles y Platón dentro de un idílico edificio que resalta en la arquitectura romana. Por último tenemos a Miguel Ángel, que se desató en todo lo que pudo, en la pintura, la escultura y la arquitectura. Su escultura más destacada es el David. Si hablamos de su pintura, tenemos los frescos de la Capilla Sixtina. Aquí se resalta la creación de Adán, donde Dios moldea al hombre a su imagen. Ya en el Renacimiento tardío, las perspectivas de las obras van cambiando. No se busca la idealización. Un maestro como Tintoretto. Sin embargo, a pesar de seguir las reglas que el Renacimiento planteaba, se ve un esfuerzo por ir también en contra de este. Y es que se puede apreciar en los colores que se utiliza y la manera en la que está compuesto. Es que es aquí cuando se termina la época del Renacimiento y se abre paso al Barroco. En conclusión, el arte siempre va cambiando y depende de la época, es el significado que se le da. Por ejemplo, en la antigua Grecia se utilizaba para la representación del hombre y el idealismo. Sin embargo, en el arte románico se puede ver que se utiliza para la instrucción del cristianismo y el poder de la iglesia. Tanto antes como ahora, el arte sigue siendo importante en nuestras vidas, ya que nos comunicamos y expresamos a través de él. Y a pesar de que su perspectiva va cambiando con los años, este sigue siendo relevante en nuestros días.